Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues me sorprende que en este escándalo que azota a Marco Cortés, líder nacional del partido Blanquiazul, los militantes de Acción Nacional no hayan pedido todavía la cabeza de su dirigente, en el entendido de que pues ha situado al partido en un descrédito que ya si bien venía arrastrando, pues ahora queda evidenciado, no porque no supiéramos, pero ahora queda al descubierto con este documento, este contrato, este convenio que firmaron y que plasmaron por escrito el PRI y el PAN. Salvo alguna voz disidente y no de ahora sino desde el principio de Damián Cepeda, senador de la República de Acción Nacional, no he escuchado ninguna voz crítica dentro del partido blanquiazul. Naturalmente no es santo de mi devoción Damián Cepeda, quien fue el líder nacional precisamente del blanquiazul, particularmente en la elección 2018, que él dice que no les fue tan mal, pero bueno, en fin, hay que ver todo lo que perdieron también. Pero él ha mantenido una postura muy firme, por lo menos no se le puede acusar de incongruente en ese sentido. Él mantuvo una posición muy firme al oponerse en esta alianza entre el PRI y el PAN, puesto que las ideologías, entre comillas también, son tan disímbolas, tan dispares, y que evidentemente no se podía confiar en el PRI. Bueno, eso es algo que mucho hace ya estaba visto. Fuera de él no he visto a ningún otro militante destacado del blanquiazul que critique este convenio ilegal de Marco Cortés con Alito, y también me llama la atención que incluso algunas voces del pasado, como el jefe Diego Fernández de Ceballos, otra vez mate al mensajero, pero no el acto criminal que se quedó plasmado en ese convenio al condenar pues el hecho de que critican mucho al blanquiazul porque sí transparenta sus negociaciones, pero no se refiere ni una sola palabra al contenido de los acuerdos. Así es que tramposo el viejito, pues ni hablar. Por algo él es el que inaugura incluso precisamente ese tipo de convenios ilegales y al margen de la ley, que incluso no quedaron plasmados naturalmente. Quien no recuerda que a cambio de la quema de las boletas electorales de la elección 1988, en la que le dieron el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, en el 91 el jefe Diego, como diputado federal y jefe de la bancada, por eso le decían así, aunque también le decían la ardilla porque no salía de los pinos negociando con Salinas, él fue el que propuso y consiguió que se quemaran las boletas electorales del proceso de 1988 para que nunca supiéramos la verdad histórica de lo que ocurrió en esas elecciones. El jefe Diego argumentaba que pues bueno, ya tan manoseadas las boletas y esto y aquello y mil pretextos, pues no tenía caso conservarlas. En fin, bueno, ¿y quién es él para juzgar lo que los demás, los investigadores, o lo que los mexicanos tenemos derecho al menos de ver mediante un recurso de acceso a la información pública para detectar precisamente si habían sido o no manoseadas esas boletas electorales? Pero en fin, él tomó la decisión por todos los mexicanos, y quien no recuerda que entre otros beneficios, Punta Diamante allá en Guerrero, en Acapulco, pues fue uno de los premios entre los muchos premios, porque qué bien le sirvió al régimen, y cómo desapareció de la contienda electoral de 1994 después de que había ganado el debate tanto a Cuauhtémoc Cárdenas como a Ernesto Zedillo. En fin, pues no es la voz más autorizada y no podíamos esperar otra cosa del jefe Diego, que instauró ese pacto ya propiamente, si no en lo ideológico, si en lo operativo, con el régimen priista, para seguir esta política neoliberal y neoporfirista, como dice el presidente, que los ha caracterizado durante el tiempo que gobernó tanto el PRI de 82 para acá, y que también cogobernó, entre comillas, con 12 años
de verdad terribles de los gobiernos panistas. En fin, bueno, de ellos, de gente como el jefe Diego, no podíamos esperar una crítica objetiva a ese convenio que firmó Marco Cortés y la forma en que él solo se balconeó. Pero insisto, me llama la atención que ningún panista destacado haya pedido la cabeza de Marco Cortés, y déjenme aventurar una hipótesis, aunque es lo más claro que puede ocurrir. Es que está perfilado para sustituirlo después del proceso electoral, aunque debiera ser ya a estas alturas por el escándalo precisamente, Jorge Romero, quien es líder de la bancada del Blanquiazul en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, y al que se le denomina el líder, el jefe del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, y que eso explica por qué piden tantas notarías para legalizar sus fraudes inmobiliarios y extender sus dominios en otras entidades de la República. En fin, pues ni a cuál irle, ni a Marco Cortés, que es un subordinado también, tanto de Santiago Krill como de Jorge Romero, como pues al propio líder de la bancada del PAN en la Cámara Baja del Congreso, porque pues pertenecen al mismo grupo, y quizá yo podría concederle, hasta que demuestre lo contrario como lo hizo Marco, un poquito de mayor sensatez, por lo menos al no balconear estos acuerdos a Jorge Romero, pero es cuestión de verse. Ahora bien, parte de las implicaciones que tiene la publicación de este documento es algo que ya todos sabíamos, incluso lo reitero, no pecamos de ingenuos en este espacio, simplemente a lo que yo me refiero y en lo que hago énfasis es en el hecho de que por primera vez tenemos un documento firmado y que no ha sido filtrado a la prensa ni por el régimen ni por algún periodista, sino por el propio interesado, que es Marco Cortés, en donde incluso queda de manifiesto, por una parte, que la candidatura presidencial se le iba a otorgar precisamente a Xóchitl Gálvez, por una parte, y por la otra, pues que le iban a remover a todos los que quisieran contender, que solo era una simulación. En fin, insisto, no nos chupamos el dedo. A lo que yo me refiero es que por primera vez hay un documento firmado, salvo aquel que les comento del Estado de México en 2011-12, en donde Calderón le exigió a Peña Nieto, a cambio de subir el IVA al 15%, pues le concedió que no fuesen en alianza el PAN y el PRD para competir por el Estado de México. Pero salvo eso, que ya está un tanto cuanto lejos, pero queda como antecedente, eh, pues salvo eso, hasta ahora es cuando tenemos un documento firmado entre ambos dirigentes nacionales de PRI y PAN, y que los balconea a ambos definitivamente. Ahora, dos implicaciones de esto: hay elecciones en otra entidad en la que el PRI pues también va a hacer a un lado y marginar al Partido Acción Nacional, puesto que ahí lo que pesa es la militancia del PRI, así que no necesita de Acción Nacional. Y aunque se firmó convenio y aunque Marco Cortés amenaza con balconearlo, pues otra vez va a tener el efecto boomerang. Pero hay otro aspecto, y quizá ese es el más pesado, y bueno, yo creo que ya muchos de ustedes repararon en ello, en el hecho de que entre los firmantes de este acuerdo, que es motivo del escándalo, está el representante, el hombre más cercano a Xóchitl Gálvez en la contienda por la presidencia de la República como firmante, y las propias declaraciones de Marco Cortés diciendo que lo mismo había comunicado a Alito Moreno que a Xóchitl Gálvez, pues que iba a firmar ese acuerdo, que lo iba a hacer público, y que entonces, pues bueno, ya todos sabemos de qué se trata el asunto. En fin, esto pone en tela de juicios pues la posición de Xóchitl Gálvez, porque pues ahora sabemos que ella estaba al tanto de lo que iba a ocurrir, y además, pues bueno, teniendo ahí a su segundo de a bordo, gente que se supone de su confianza, firmando ese acuerdo, ¿en qué posición queda? Queda en la posición de que es muy ilegítima su candidatura, y que pues ni hablar.
A estas alturas, la única manera que ha encontrado de salvar el caso es diciendo que ella es una candidata ciudadana que va a prescindir del PRI y del PAN, de Alito Moreno, de Marco Cortés. A buena hora trata de enmendar la plana y no va a poder así tan fácilmente. Les manda un saludo aquí una mascota que invariablemente nos da lata en estos programas, en estas transmisiones. En fin, me parece que Xóchitl Gálvez tiene muchas dificultades. Creo que a estas alturas el hecho de decir que es una candidata ciudadana, eh, para deslindarse cuando ella sabía lo que se estaba tratando y negociando, no le va a bastar como para despertar el enojo de muchos sectores sociales. Ahora parece todo indicar que pues como el PRI otra vez no le va a cumplir al PAN en otra entidad federativa y en muchos otros acuerdos que seguramente están firmados y plasmados por escrito, pues vamos a ver qué ocurre. Estas denuncias ya también se presentaron ante la autoridad electoral y seguiremos pendientes a ver de qué nos informan sobre sus fallos. Bueno, hasta aquí por ahora. Comentarios, sugerencias, críticas son bien recibidos. Cuídense mucho. Hasta pronto.